El fandom de Boku no Hero tiene que entender que no todas las tramas secundarias son relevantes para el final del manga. No es nada personal con el comentario, aprovecho a tocar una problemática que yo veo que hace que las personas crean que cualquier cosa que no se nos resolvió en el manga sea un problema hacia el final. La trama principal de Boku no Hero es Deku convirtiéndose en héroe y entendiendo cuál es el concepto del heroísmo que él quiere seguir. En Boku no Hero tenemos ejemplificados dos conceptos de heroísmo por medio de All Might, que ejemplifica el heroísmo mitológico, que es básicamente que los héroes son casi dioses. Cuando All Might se retira e incluso cuando Endeavor pues pelea contra el Nomu de alta gama, vemos como a la sociedad se le cae un ídolo que ellos mismos pusieron en un pedestal. La segunda ejemplificación de heroísmo es Deku, es un heroísmo más literario. Este concepto se enfoca mucho en resaltar las hazañas que hace el personaje, independientemente si sean buenas o malas, y enfocarlas en el concepto de héroe dentro del mundo narrativo que tenga la obra. Dentro de todo eso hay un montón de tramas que ayudan a construir el concepto de heroísmo, pero hay otras que no se tienen que resolver porque no es necesario ni obligatorio para el arco de Deku y su arco de comprender qué es ser un héroe. Una de esas es la de los tres grandes, que mucha gente dice que no se resolvió, aunque he de decir que tenemos mucha solución del arco de ellos con un Horikoshi dándonos su graduación. Y el único de los tres grandes que era lo suficientemente cercano a Deku, pues terminó con una mención en el final diciendo que está siendo top héroe. Lo mismo va para otras tramas como la de Dabi. ¿Qué pasó con Dabi? Pues si en el manga te dicen que se va a morir en algún momento, ¿por qué tienen que mostrarnos a Dabi muriendo? ¿Implica que todo esto sean agujeros de guión, como mucha gente dice que tiene muchos agujeros de trama Boku no Hero? No, porque están enfocando los agujeros de trama como que si no se nos explica está mal con la obra. Cuando el foco principal de la obra sabemos que es Deku, sabemos qué es lo que pasa alrededor de él y cosas que ayudan a su visión del heroísmo y no cualquier cosa que no haya sido explicada. Por ejemplo, un agujero de guión en Boku no Hero, para mí personalmente, que Sir Night-Eye le haya dicho a All Might que iba a morir contra un villano grande, que All Might se acuerde de él en su pelea con Afo y que All Might no muera, es un agujero de guión porque nos habían planteado que el símbolo de la paz iba a morir de alguna u otra forma. Otro agujero de guión es la no muerte de Edgeshot en mi perspectiva, porque Horikoshi construye un momento en donde las generaciones antiguas van a abrirle campo a las nuevas y es ahí donde Edgeshot se sacrifica por Bakugo, incluso él sabiendo el peligro que tiene eso para su cuerpo y no muere. Y esos son los que me acuerdo rápido, no sé si habrán más, pero no explicado no significa agujero de guión. Agujero de guión, para que me entiendan mejor, es que vaya en contra de una idea que se nos haya planteado antes en la trama. Hablemos de lo que es para mí el mayor error en Boku no Hero. Y es que el manga tiene sus cositas que no van de acuerdo a una narrativa y son incoherentes, todos entendemos eso. Pero el problema más grande de Boku no Hero es el ritmo del manga. Ritmo mismo que afecta cómo vemos el final. Desde que Deku entra a la UA hasta que vamos al capítulo 429 después de la guerra, pasa más o menos 1 año y medio en el manga. Durante todo ese tiempo Deku obtuvo un don, peleó contra villanos en la OSJ, peleó contra Stein, vio la caída de All Might luego de que en un campamento de verano raptaran a su compañero, hizo el examen de licencias provisionales y unió a la agencia de Sir Night-Eye, vio la muerte de Sir Night-Eye y peleó contra el Hasaikai, fue interno en la agencia de Endeavor, peleó contra Shigaraki en el hospital de Yaku, luego se volvió Deku Seinen y tenemos el arco del héroe oscuro y aparte peleó otra vez con Shigaraki en el arco de la guerra final y contra All for One. Todo el ritmo que tenía el manga, que va muy rápido, hace que el final se sienta lento. Y como el final se siente más lento, sí se llega a sentir que nos faltan cosas por contar. Horikoshi no se equivocó al poner un Deku reflexivo e introspectivo en el último capítulo. Es el ritmo de este último capítulo el que hace que sintamos lento todo lo que pasa en él. Y viniendo de un manga que ha estado en un ritmo bastante rápido, este final se siente lento. Y eso hace que esto se sienta raro. Además, dentro del timeskip tenemos un mini timeskip, porque podemos sobreentender que a Deku le tocó acoplarse a la armadura y que eso que es cuando es héroe no es el primer día que All Might le dio la armadura. Hubo un mini salto de tiempo ahí. Entonces, el final empieza muy lento, empieza muy introspectivo, empieza con una necesidad narrativa que sí teníamos, pero con un manejo de ritmo raro. Y luego nos meten esto, que es un golpe de realidad enorme. Y esta siempre ha sido mi queja con Horikoshi porque es My Hero Academia. Pudimos haber tenido, yo qué sé, 3 años de academia, mini timeskipsitos, que nos muestren cosas que pasaron los de la clase 1A y complementar con toda la trama de My Brilliant Academy y todo el tema de Shigaraki y Afo. Así hubiésemos tenido de pronto un final diferente y hubiésemos sentido la obra diferente. Esto no quiere decir que yo ignore que Horikoshi y su editor posiblemente le hicieron así por algún motivo, pero para mí narrativamente se hubiese sentido diferente el final si el final hubiese sido otro enfoque, si el final hubiese tenido otro ritmo, porque para mí es una queja del final de Boku no Hero. Y yo aquí les he dicho, defendemos lo defendible, pero el ritmo que tiene el manga en general
te da muchas vibras de vamos rápido y cuando llegamos al final ponemos un freno, entonces el final se siente extraño, se siente anticlimático, como muchos dicen que se siente. Y es una queja que yo apoyo porque es totalmente entendible. Vienes en un manga que te mete muchos arcos, muchas tramas y muchas cosas, y cuando la cierra en el capítulo 430, específicamente hablando, se siente raro. All Might le hizo mucho daño a la sociedad de héroes por más bien que haya hecho y nadie debería tener el reconocimiento que él tuvo. O sea que no deberíamos de tener otra vez en Boku no Hero un símbolo de la paz, que agradecemos que Deku no haya terminado así. Y cuando uno hace argumento, uno supone que la gente conoce la historia de All Might y que sabe que uno lo dice desde el punto de vista de All Might no tenía otra opción. Porque en el 398 del manga nos damos cuenta de que todo el mundo se está mirando como cómo protegerse a sí mismos, pero nadie mira en cómo proteger a los demás. No lo dice el mismo All Might cuando habla con Nana de que quiere ser el símbolo de la paz. Y la forma individualista de pelear de All Might, que literalmente si no es porque Gran Torino venía siendo compañero de su maestra y porque Sir Night le ruega para ser su sidekick, es que no acepta a nadie en su equipo. Y toda esa forma individualista de pelear de All Might viene de parte de todo el One for All, que todos los portadores aprenden gracias a Deku, que no lo tienen que hacer solos. Porque seamos sinceros, no había nadie más fuera de los portadores de One for All que pudiesen ir en contra de AFO, no solamente porque sabían la historia y tenían un contexto mucho más grande del poder de AFO, sino también porque pues su poder se creó, o sea, metafóricamente era el One for All el que tenía que pelear contra All for One. Pero jamás voy a entender por qué a la gente le cuesta mucho entender que All Might es una persona buena cuyo error no fue intencional. O sea, cuando uno dice que All Might la cagó y sí fue lo peor que pudo pasar, para mí sí, porque una sociedad de héroes que recaiga sobre él nos muestra, gracias al punto All for One, que fue capaz de prever que recaer sobre una persona era muy malo, cosa que no hizo All Might, pues que hubo una consecuencia muy grande, que fue justo el momento en donde los villanos aprovecharon para atacar. Incluso All Might al inicio de la obra, eso es el capítulo 59 del manga, no es capaz de contarle todo a Deku y le deja una parte de la verdad de lo que es All for One y One for All como ahí a medias y le dice gracias en vez de seguir contándole la verdad. Hasta aquí que no se había retirado no entendía el peso de tener que pues apoyarte en otras personas. Nosotros sabemos que All Might tenía reconocimiento por sus acciones y que de cierta forma lo disfrutaba, porque todo hay que decirlo, All Might sus apariciones públicas, cuando lo vemos apareciendo públicamente lo disfrutaba, pero también hay que decir que en su pelea contra Afo le dice que si es que a él le gusta mucho ser celebrado como un símbolo de la paz y que la vista desde allá arriba tiene que ser genial. O sea que Afo usa las palabras a su favor, porque nosotros sabemos que él es la forma en la que intenta desestabilizar a las personas. Y es que hasta el mismo All Might reconoce que él fuese el símbolo de la paz y que todo el mundo lo viese a él fue algo perjudicial para toda la sociedad de héroes y para la visión de los héroes. Cuando tiene esta charla con Endeavor en el arco de licencias, que es el capítulo 165 del manga, pues hablan de cómo Endeavor debería ser un nuevo símbolo de la paz. Y All Might le dice que él simplemente se inspiró a partir de alguien más, que es lo que debería ser Endeavor, ser alguien diferente a él. O sea, tener en mente la paz que tenía All Might, pero a su manera, en la forma de Endeavor. Decir que All Might se equivocó no significa que esté criticando al símbolo que le dio la esperanza a muchas personas. No, estoy reconociendo que All Might tenía una visión diferente por justamente las como circunstancias en las que a él le tocó ser un héroe y en las que él se volvió pues portador de One for All. Pero eso no quita que sí haya perjudicado de una forma enorme a la sociedad de héroes y de que gracias a que todo el mundo veía a All Might como un dios, fue que All for One aprovechó ese momento para pegar de vuelta, para atacar, porque se va el dios y que le queda a la sociedad nada más que un héroe al que mucha gente no le tiene confianza como lo fue Endeavor en su momento. Así que sí, para mí, bajo este argumento, All Might hizo una cosa horrible en la sociedad de héroes, que fue que dependieran solo de una persona. Y eso es justamente lo que aprende All Might con Deku y por eso vemos que él usa los dones de la clase 1A, porque aprende que no todo tiene que hacerlo solo, tiene que ayudarse en personas pues para poder seguir creciendo y seguir siendo un mejor héroe como fue lo que aprendió Deku siendo el portador de One for All. Cuando la gente dice que el final de Boku no Hero no fue realista, siento que no lo están viendo como Boku no Hero. Lo mismo va para la gente que ve el final súper realista. O sea, ponen el nivel de realismo en Boku no Hero a nuestra realidad, es decir, lo igualan muchas veces con lo que pasa en nuestro mundo, cuando obviamente nosotros no tenemos dones. Las cosas para comparar en nuestro mundo son tan pocas con el de Boku no Hero que no son relevantes para la trama en grandes aspectos. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener un don chingón como Deku, como Shigaraki, o quién sabe qué más. Uraraka puede manipular la gravedad. Nosotros en nuestro mundo no podemos hacer eso, al menos no de la forma en la que lo hace Uraraka. Así que poner el nivel de Boku no Hero, si es un final realista o no, siento que le hace mucho daño a la obra al compararlo con nuestro mundo. Hay cosas del final de Boku no Hero que están hechas muy rápido, sí, porque se siente un final muy rápido. Y poner a Deku solo, para mí personalmente, siento que fue un enfoque raro de Horikoshi y que le perjudicó más al final que beneficiarlo, porque lo vemos
muy introspectivamente, teniendo en cuenta que el último capítulo nos pudo haber dado contexto de muchas más cosas. Totalmente de acuerdo. Pero eso lo digo teniendo en cuenta únicamente el manga, no teniendo en cuenta el otro manga de la Shonen Jump que terminó hace poquito, como Jujutsu, ni Kimetsu que terminó hace bastante, ni comparándolo con Naruto, ni diciendo que, yo qué sé, Boku no Hero es igualito a los X-Men. No, porque esos son comparaciones y no argumentos con base en el manga. ¿Qué es lo que yo les he dicho muchas veces? El manga se critica, sea para bien o para mal. Una crítica es una opinión sobre algo, sea para bien o para mal. El manga se critica teniendo en cuenta la misma obra y se defiende o se hatea, se abucha, como quieran decirle, con argumentos del manga. Y solo quería decirles eso porque siento que muchas veces las personas opinan sobre los finales del manga y los tratan de realistas o no, basándose en nuestro mundo, cuando nuestro mundo no tiene las mismas reglas de funcionamiento que el mundo de Boku no Hero en este caso. Las películas de Boku no Hero son canon, pero en mi perspectiva personal hay que tomar ese canon con muchísimas pinzas. Para esto una explicación sencillita ñoña. El canon de las películas de Boku no Hero es tier 2, es canon de segundo nivel, lo que implica que los personajes y algunos eventos, siempre y cuando no contraigan a la obra, son canon. Sí, yo sé que Horikoshi ha dicho que las películas son canon, pero ustedes y yo sabemos que tienen unas cuantas irregularidades en cuanto, no en tiempo, sino en cuanto a acciones que pasan dentro de las películas que luego, uno, no tienen repercusión, y dos, no afectan la historia del manga ni se vuelven a retomar en ellas. Que la verdad el menor pedo es que no se mencionen las películas, la cosa está en que mucha gente las toma como 100% canon y toman acciones y cosas que pasan 100% canon solo por la aparición de personajes, lo que a mi parecer personal hace canon los personajes pero no necesariamente el 100% de las películas. Nosotros sabemos que Melissa sí tuvo un rol importante en otras partes del manga, por lo que su personaje es canon, no necesariamente todos los eventos de la obra, porque si se ponen a pensar, en cuanto a tiempo, muchas encajan de forma muy acomodada y muy extraña. Pero eso no le quita lo canon a algunas cosas. O sea, no es tomar la película como 100% canon, porque hay un canon diferente. El canon del anime es muy diferente al canon del manga en estos momentos, porque en el último capítulo de Boku no Hero, los de la película You Are Next, pues sí aparecen como un cameíto. ¿De qué forma son canon las películas de Boku no Hero? En la forma en la que nos amplían mucho el mundo que tiene Horikoshi en su mente en cuanto a su manga. Porque en las películas hemos tenido la oportunidad de profundizar en cosas que de pronto en el manga no había tiempo, o Horikoshi no lo quiso hacer, o no pudo, o X o Y se nos cuentan a medida de películas como construcción del mundo. No necesariamente, reitero, 100% canon lo que sucede en las películas, porque si no, Bakugo debería haber quedado con vestigios de One for All, porque esa explicación nadie se la compra. De que Bakugo no quiso recibirlo y los portadores dijeron, ay, bueno, te prestamos. No la compramos. Yo no me la compro. Ahora, ¿eso hace menos las películas de Boku no Hero? No, de verdad son películas buenas que añaden al mundo de Horikoshi, que están conectadas con el manga por medio de cameos y que no tienen una repercusión mucho más grande en su universo. Porque, si no, pues la película de World Heroes Mission debería haber tenido una mención, pero no la tenemos. Y ese tipo de cosas que uno dice como, son canon nivel 2. Canon siempre y cuando no contradigan la obra. Y esta es una discusión que siempre va a estar en el fandom de Boku no Hero, porque si ustedes rascan, hay gente que conecta con que las películas no son canon, de que ninguna es canon. Hay otros que dicen que sí son 100% canon. Yo siento que es la mitad. O sea, ni blanco ni negro, grisecito. Hay cosas y personajes que son canon de las películas y hay otras que yo digo como no entrarían al menos dentro de la cronología o X o Y de Boku no Hero o contradicen demasiado al manga. Se me perdió el comentario, pero les quiero contar de mi fancanon, es decir, lo que yo creo y pienso del proyecto Uraraka. Y es que para mí Toga fue la base estructural del proyecto, pero Uraraka también se inspiró gracias a otra persona. ¿Qué estoy diciendo? Antes de que me malinterpreten, que Toga fue el peso grande para este proyecto, pero que Uraraka vio el despertar de forma como muy abrupta de un don en otra persona. Y obviamente me refiero al capítulo 211 del manga, en donde Deku contra la clase 1B pues despierta el látigo negro de una forma en la que no lo puede controlar. De hecho, vemos como Uraraka salta a salvar a Deku. Incluso le pide ayuda a Shindo para poder hacer algo con Midoriya porque el látigo negro está causándole de cierta forma daño o un dolor a Deku al no poder controlarlo. Y me gusta pensar que el proyecto Uraraka es no solamente pensando en Toga, porque en el 212, o sea, a continuación del 211, Uraraka dice que cuando los héroes están mal, ¿quién los va a ayudar a ellos? Así que si bien la base del proyecto es Toga, y siento que sí, lo creó y lo estructuró como está en estos momentos, que es una consejería de dones gracias a ella, también me gusta pensar que lo hizo para los que quieran ser futuros héroes, aprender a controlar su don. Porque como se nos dijo también en el 430, los dones en Boku no Hero están siendo cada vez más fuertes y solo los que tengan dones excepcionales pues van a poder ser héroes. Y a los dones excepcionales no les quitan nada tener un despertar de queer como fue en el caso del One for All con Deku. Entonces, si bien me gusta pensar que es
para homenajear a Toga y para que no hayan villanos nuevamente que tengan que vivir lo que pasó Himiko Toga en su infancia de ser rechazada porque su don era diferente y no apto, entre muchísimas comillas, porque el don de Toga era una chimba, pero era no apto para la sociedad, al menos a ojos de sus padres. Me gusta también creer que Uraraka lo hizo para los que quieran ser futuros héroes también sepan cómo usar su don y cómo emplearlo para el bien de la sociedad. Entre otras cosas que me conflictó mucho con el fandom de Boku no Hero, Uraraka creó el proyecto, porque acá se nos dice que ella es la creadora del proyecto, pero también quitan de lado a Momotsuyo y Aida, que en realidad le han estado ayudando a recorrer todo Japón a esparcir esta consejería de Quirk, que son 3 personas que han visto a Deku partirse los brazos de muchas formas, incluso vieron la pelea contra la clase 1B. Así que, si bien es para niños, como Toga, por ejemplo, también me gusta pensar que lo hace para los que quieran ser héroes en un momento y no tengan que sentirse solos, como lo fue en el caso de Deku cuando él vuelve a la UA. De los creadores de Deku fue trabajador de McDonald's, llegan, Deku fue estudiante universitario. Y lo peor es que el comentario intenta defender un argumento de que Deku fue profesor. Pero ustedes saben, porque se los he dicho muchas veces, que acá defendemos lo defendible y sacamos argumentos del manga. Entonces no entiendo por qué poner a Deku en una universidad es tan importante para la gente, teniendo en cuenta que hay muchas formas de ser héroe. En el capítulo 184 del manga, que es donde se nos dice el ranking de héroes, se nos revela que Ragdoll, después de perder su don, va a trabajar en oficina, que es algo que nosotros sabemos. Los héroes profesionales no son aquellos que van a las calles y trabajan, son aquellos que tienen su licencia para ser héroes. Hay muchos trabajos de héroes profesionales y no todos se dedican activamente a combatir el crimen. Mike, aparte de ser profesor, tiene un programa de radio, Lunch Rush trabaja de literalmente chef en la UA, la misma Ragdoll trabaja en la oficina de los Wild Wild Pussycats, y como eso hay más trabajos de héroe más allá de ser profesores. O sea, ubiquen que Deku para graduarse en la UA de mínimo tuvo que haber sido héroe profesional. ¿Qué pasa? No te pide la UA, en ningún momento de la obra te dice que la UA te pide una licenciatura. O sea, mi problema con el comentario en general es que de todo lo que pudieron justificar, deciden justificarlo con cosas en nuestro mundo cuando el de Boku no Hero no funciona igual. Ustedes saben que a mí me encanta defender lo defendible, pero con argumentos del manga, siempre se los he dicho. Defiendan con argumentos del manga. Y literalmente, Deku pudo haber sido profesor después de haber trabajado como héroe profesional porque no necesariamente tuvo que trabajar en las calles. Pudo haber hecho trabajo de oficina. Porque lo que muchos alega, y es totalmente cierto, a Deku, para ser profesor, recién salido de la UA, le faltaba experiencia. Cosa que tenía Izawa cuando empezó a ser docente y cosa que tenía también All Might. All Might tenía la experiencia, no sabía cómo enseñar. Incluso después de que se retira, vemos como él tiene un cuaderno en el bolsillo de atrás que dice como cómo enseñar. La experiencia como héroe es lo que te lleva a ser un docente en la UA. Deku tiene una forma de enseñar mucho mejor que la de All Might, al menos cuando estaba chiquito Deku. Porque recuerden que él tiene su cuaderno de notas y sabemos que él tiene un muy buen don de análisis. Así que de todo lo que pudieron justificar, decidieron decir que él fue a la universidad teniendo ya una carrera profesional como héroe, en vez de tomar la parte del trabajo de héroe que se nos menciona en el manga. O sea, justificar la obra es a punta de argumentos de la misma, no sobreanalizando y sacando cosas debajo de la manga. Además, ¿cuál es el afán del fandom en general de llenar qué pasó en esos 8 años? ¿Qué pasó en ese timeskip? Si Uraraka y Deku fueron novios y terminaron, porque he visto gente haciendo teorías de todo. ¿Cuál es el afán? O sea, ¿por qué tienen esa necesidad de hacerlo? Yo entiendo que es porque hay cosas que no sabemos, totalmente de acuerdo. Pero llénenlo con coherencia, o sea, un mínimo de coherencia. Además, ¿cómo me van a decir a mí en mis propios videos que no comente? O sea, yo me meto en las conversaciones rara vez cuando ustedes comentan entre ustedes y es porque ya siento que es exagerada la cantidad de argumentos erróneos que están dando, como el de este comentario. Así que si defienden el final de Boku no Hero, defiéndanlo con argumentos del manga y den ejemplos del manga. Ya si de ahí se la quieren fumar a partir del manga, fúmensela a partir del manga. No hay lío, yo no les digo que no, pero pues mencionen cosas del manga y no en nuestro mundo real porque nuestro mundo funciona diferente al de Boku no Hero. Deku fue un héroe solo 1 año y no vivió todo lo que quería. Y no sé qué tipo de vida querían para Deku ustedes, porque yo siento que él sí vivió muchas cosas que no quería vivir y otras que sí quería vivir. Porque como nos dice el capítulo 424 del manga, Deku, a pesar de no tener las brasas en un futuro, fue feliz de poder vivir su sueño, y su sueño era ser héroe. Él no dijo, tengo que ser héroe 3 años y más. No, Deku fue un héroe que entendió cómo era la mentalidad de un héroe, qué era ser un héroe, y empezó a reivindicar el rol del héroe en la sociedad, como lo vemos al final del manga, que ya no idolatran a los héroes, sino que ya los ven como personas que son humanos, ¿saben? O sea, ya no los ven como dioses, sino como humanos. Además, en el mismo 424 tenemos un diálogo de All Might donde le dice a Deku que para él, Deku fue su héroe.
y que por eso mismo van a haber muchas personas que lo reconocen a él como su héroe porque le logró mostrar al mundo de que la gente se puede levantar y seguir adelante, o sea, que hay un futuro. Porque si ustedes quieren que Deku viva bajo las tres enseñanzas o los tres fundamentos que viven todas las agencias de heroísmo, que nos lo explica Endeavor en el 247 del manga, que son rescate, evacuación y batalla, pues posiblemente Deku no podía, o sea, que va a ser un Quirkless cuando se le enfrente a un villano. Uwabami nos dice que los héroes tienen otro tipo de trabajos, que hay más trabajos allá de ser héroe profesional en sí y enfocarse en eso. Nosotros sabemos por gente como Hawks, que terminó siendo el presidente de la Asociación de Héroes, o Ragdoll, para que no me digan, es que Hawks tenía carrera. No, o sea, Ragdoll perdió su don antes de que Deku lo hiciera, y Ragdoll hacía trabajo de papeleo con las Wawal Pussycats. Así que les reitero, ser héroe no es solamente estar en campo. El mismo Deku dice que pudo cumplir su sueño. Y sí es un héroe, no un héroe al nivel de All Might, porque el reconocimiento de All Might es muy tóxico. Es un reconocimiento que nadie debería tener en el mundo de Boku no Hero. Así que es otro tipo de reconocimiento y eso está bien. No entiendo, ese punto no entiendo por qué a la gente le duele tanto reconocer que Deku es un héroe, pero no al nivel de All Might, y que All Might fue lo peor que le pudo pasar como símbolo a la sociedad de héroes. Deku es un perdedor por culpa de Horikoshi. La gente suele juzgar la opinión de un manga por su final, que sí es algo supremamente válido, pero se suelen olvidar de toda la construcción de personaje para llegar a este Deku adulto. Veamos si Deku es un perdedor comparando el primer capítulo del manga y el Deku inicial que tenemos a el último arco que se le peligó básicamente de Boku no Hero. Un Deku inseguro, que incluso tiembla, porque tenemos estas pestañas que nos explican que Deku tiembla. Cuando habla del heroísmo, es un Deku que es muy inseguro de sí mismo en un inicio del manga. Es un Deku que dudó por un momento el ir a ayudar a Bakugo porque dijo, bueno, y pues, ¿qué hago? Espero que venga un héroe con un don, alguien que venga y lo rescate, y después de eso dice como, no, voy a tomar yo aquí la decisión, y sale, y da un paso adelante, que es lo que también le dijo All Might en algún punto. Ser un héroe es dar un paso adelante sin pensar. Ese es el mismo Deku el que vemos después del timeskip de 8 años que, sin dudarlo, ve a un niño medio tambaleándose y ¡prum!, se lanza por él. Es un Deku que ahora puede hablar de ser un héroe, es un Deku que ahorita puede decir, no es necesario tener un don impresionante como el que tenía All Might, porque recordemos que Dai no tiene un don super wow, como lo tenían pues los de la clase 1A, para poder pues ser un héroe. Él le dice como, puedes ser un héroe con tu don, hay que saberlo aprovechar, pero échale ganas. Un Deku que empatizó con un villano, que ya no lo vio como la cosa más enorme que le podía aparecer enfrente y que no era pues vencible, sino que intentó hacerlo mejor para poder salvar a Shigaraki. Es un Deku de un inicio que cambió muchísimo. Y antes de que me digan, es que en el timeskip ya es diferente porque creció, güey, ese es un Deku del capítulo 429 que le da la mano a Uraraka, que le dice, sostener la mano de alguien puede ayudarte, puede calmarte, y le dice que ella es una heroína porque al final de cuentas hizo lo que para Deku es ser un héroe, ayudar a los demás independientemente de cómo sea. Miren, mi queja mayor al final de Boku no Hero es el timeskip. 8 años se me hace muchísimo tiempo para un Deku pues tener el traje, teniendo en cuenta que ya se nos había planteado que All Might lo tuvo en meses, y pues cositas que yo digo como, no me la creo en esa parte del timeskip, pero lo demás venía justificable. Deku tenía que perder el One for All porque One for All se creó con All for One y todo eso. Pero si para ustedes ser perdedor implica que Deku cambió toda la mentalidad de Japón, que dicho por la misma Lady Nagan, quiero ver la sociedad que Deku, que Izuku Midoriya creó ahora, porque es diferente. Deku cambió esta visión de que los héroes eran casi dioses en Boku no Hero, que la culpa es de All Might, la verdad. Pero Deku cambió esa visión y los hizo ver humanos no solo a ellos, sino también a los villanos. Y a empatizar con la gente, que es al final lo que nos enseña mucho Boku no Hero. Entender las razones por las que la gente son buenas o malas y, pues, actuar sobre ello. Entonces, que para mí Deku ya ha terminado como un perdedor, no. No terminó como un perdedor. Recuerden que los docentes tienen un papel importante no solo en la obra, sino en todas nuestras vidas. Y docentes no necesariamente tienen que ser escolares, ¿no? Docentes también vienen al caso gente que, pues, te enseña cosas en la vida y que te ayuda como a entrar a escalones de tu vida y va a dar pasos grandes en ella. Incluso Deku lo dice, porque él ya sabía que tenía que dejar el One for All y se iba a volver Quirkless en algún punto. Estoy feliz, porque igual yo nací sin Quirk, tuve la oportunidad de ser un héroe, tuve la oportunidad de aportar algo en la sociedad, y ya se acabó mi tiempo, estoy feliz. Hizo lo mismo que le faltó hacer a All Might, que es aceptar que su época había acabado y no extenderla tanto. Porque recuerden que All Might, a pesar de que ya había peleado contra Afo, pues sí extendió su cuerpo y lo limitó hasta la última pelea con Afo, que es la de Camino, donde ya dice como, no, ya sí me toca retirarme porque ya no puedo hacer más. Pero antes de eso, All Might ya estaba extendiendo su retiro, básicamente. Deku acepta que ya no puede ser un héroe de la forma en la que sus compañeros lo van a hacer, con un quirk, pero entiende que de otra forma puede enseñarle a nuevas generaciones a ir por sus sueños e a intentarlo.
Así que siento mucho que la gente juzga mucho toda la obra en general por su final. Sí es cierto que el final es algo muy importante porque nos cierran muchas tramas o no, pero decir que Deku es un perdedor es ignorar todo el arco de personaje que tuvimos de él y además rebajarlo al Deku del inicio, que el Deku del primer capítulo sí era un perdedor, porque sin Quirk y todo era miedoso, era inseguro y ahora tenemos un Deku que ya no tiene esos pensamientos, que ya es mucho más seguro y que sabe cómo actuar y que aparte de eso cambió la sociedad japonesa de toda su mentalidad de prohéroe a, güey, todos somos héroes, incluso si no tenemos un don. ¿Un manga es mejor o peor por la cantidad de muertes que tenga la obra? Miren, personalmente eso no lo hace mejor o peor, pero si me construyes muertes narrativamente hablando, pues ¿por qué no me las vas a dar? O sea, ¿cuál es el sentido de decir este personaje puede morir porque está haciendo esta gran labor si no lo vas a matar? Es de mis quejas más grandes con el final de Boku no Hero y hacia Horikoshi, que no mató ningún héroe. Y habían de dónde matar. El primer ejemplo y el que siempre voy a decir que si Bakugo no moría, porque Bakugo no iba a morir porque es el personaje más popular de Boku no Hero, tuvo que haber muerto Edgeshot. Antes de que Edgeshot se acerque a Bakugo, hay un discurso del presidente de Estados Unidos hablando de cómo las generaciones, por ejemplo, All Might y Star, construyen un futuro para las próximas generaciones de héroes. El cómo ese tipo de generaciones pavimenta todo para que las próximas generaciones lleguen mucho más lejos. Entonces tenemos todo eso antes y Edgeshot no muere. Edgeshot en el 428 creo que está vivo. Y no es una queja de que había que matarlo porque había que matarlo, sino porque narrativamente no lo venían construyendo y se los venía diciendo que la técnica que está usando Edgeshot es muy arriesgada y es muy delicada como para usarla en un estudiante de la UA que merece vivir porque es el futuro heroico de Japón. Y por futuro heroico me refiero a que Bakugo pues va a ser un héroe en un futuro, ¿no? Pero ¿para qué me construyen esto si no se va a morir Edgeshot? Mi otro punto es All Might. Yo entiendo que el arco de Sir Night va de entender que el futuro se puede cambiar gracias a Deku. Yo entiendo que el arco de All Might va a entender que no todo lo puede hacer solo. Y también sé que la pelea final contra Afo es el momento en donde todos dijimos aquí va a morir All Might porque Sir Night lo vio en su visión y las visiones de Sir Night, si bien se pueden cambiar de a poquito, no se podían cambiar tanto. Más allá del conflicto que llevó a que All Might y sus sidekicks se separaran, me parece bobo de Horikoshi no haber matado a All Might, porque narrativamente teníamos todo construido, incluso Afo le roba el Quirk a Stain para usarlo con All Might, y ese es el momento en donde nosotros decimos la figura de All Might está tan abajo que lo único que le sigue es la muerte. Después de eso, el rol de All Might es ser salvado por Bakugo, que no me parece mal, ¿eh? Genial, es el que le reconoce a Bakugo y a Deku que ellos son sus héroes y que aparte son muy buenos héroes, y es darle el traje a Deku, pues, después del timeskip. O sea, la muerte de All Might se venía construyendo desde hace mucho, como para que me digan que no, All Might no murió. O sea, es algo que yo digo, Horikoshi no tuvo huevos de matar al símbolo de la paz para que el símbolo de la esperanza naciera, como no fue Deku, ¿no? Deku es el símbolo de la esperanza, no el símbolo de la paz. Y la cosa está en que si tú vas a matar a un personaje, no lo puedes matar simplemente porque es malo. Tienes que matarlo porque la trama te está diciendo, mátalo. O sea, tú estás construyendo todo narrativamente para matarlo y no lo matas, entonces es como que, Jori, qué putas. Deku quedó solo 8 años y ninguno se acordó de él solo hasta el momento en que le dieron el traje. Eso y otros comentarios son de los que yo digo, solamente es gente por tirarle hate al final de Boku no Hero, porque incluso Deku nos dice, ha sido difícil cuadrar nuestros días libres para quedar y vernos. Meeting up significa verse físicamente con alguien. Deku en ningún momento nos dice es que deje de hablar con ellos. Sí, el final de Boku no Hero se siente como un Deku solo, pero también es una introspectiva que nos puede querer estar diciendo decir Horikoshi hacia el hecho de que Deku está pensando y está reflexionando sobre todo lo que pasó en la obra en este último capítulo. ¿Y por qué lo digo? Porque es normal que uno no se vea con sus amigos tan seguidos. Yo tengo amigos con los que me veo una vez al mes y a veces es por videollamada porque no nos da el tiempo, porque uno de adulto tiene responsabilidades. Ni siquiera les voy a hacer una comparación personal, voy a sacar todo el contexto del manga. Hemos visto en el capítulo en donde Deku y Bakugo pelean después de que Bakugo es rescatado en camino, que Aizawa, a pesar de que sí está trasnochando vigilando a sus estudiantes, de igual forma está trasnochando corrigiendo exámenes, haciendo algo relacionado a su rol de docente. Deku no solamente tiene que enseñarle a la gente, muy probablemente él tenga que corregir exámenes, muy probablemente él tenga que estar pensando en cómo cuadrar sus clases, en cómo armarlas para que pues, sus estudiantes aprendan, estar analizando todo, no solamente el trabajo de dar la clase y ya, hay un trabajo mucho más grande detrás. Vemos que sus amigos como héroes también están ocupados porque igual, güey, la agencia de Sir Night y todo ese arco, y más el de Endeavor, nos muestra que hay un protocolo detrás de muchas cosas que tienen que hacer los héroes. No simplemente es salvar personas, que sí, la tasa de criminalidad en Japón bajó gracias a pues, la derrota de Afo, pero
Eso no implica, como se nos dijo en manga, que ellos dejen de ser héroes y dejen de tener, pues, labores que hacer. Ahora hacen rescates y hacen otro tipo de acciones en pro de la sociedad. Por ejemplo, el proyecto que tienen Uraraka, Ida, Tsuyu y Momo, o lo que hicieron Shoji y Koda para los heteromorfos. Ellos también han estado ocupados. Todoroki ha estado trabajando mucho y se nos dice en el mismo manga para limpiar su imagen de la Endeavor y pues ser el mismo. Y eso implica estar trabajando como un workaholic, básicamente. Así que la gente que dice que en 8 años lo dejaron botado, quiero creer que son personas que en su contexto tienen el privilegio de poder ver a sus amigos muy seguido, o que son jóvenes que todavía no trabajan. Y se los dice una persona que trabaja hace 5 años y tiene amigos que en su mismo entorno trabajan hace 5 años. No siempre se puede tener el tiempo. Y a veces se tiene el tiempo, pero físicamente uno no le da. Y cuando uno le da físicamente y tiene el tiempo, también está el, pues, incentivo económico de, güey, voy a gastar plata. O sea, no es únicamente pensar de me dejaron botado, no, porque ni siquiera se nos dice si es eso. O sea, es hate por tirarle hate al final de Boku no Hero, y creo que eso empezó por la mal traducción de los fandoms. ¿Por qué Bakugo tuvo que haber muerto en la guerra según mi perspectiva? No sé en qué momento sacaron de mis palabras que por tener mal carácter Bakugo tenía que haberse muerto en la guerra, cuando ese no es el punto. El punto es que por construcción de personaje tenía que morir en ese momento. El recurso narrativo más usado del mundo es el planting y el payoff. Pones algo, lo muestras y luego se lo pagas al espectador dándole solución a eso que mostraste. Y yo solo voy a nombrar unos pocos y específicos momentos que me sirven para este video, pero hay un montón más que podemos sacar de la construcción de personaje de Bakugo y el cómo su arco tuvo que haber terminado en la guerra. Capítulo 118 del manga, que es cuando Bakugo es rescatado y pues tiene la pelea con Deku a mitad de la noche. Él estalla en sus emociones porque dice no fui lo suficientemente fuerte como para no ser la razón por la que All Might tenga que dejar su carrera. Sí, es explosivo, es la personalidad de Bakugo, eso no va a cambiar. Pero aquí viene la cosa, Bakugo empieza a hablar con Deku y empieza a abrirse lentamente de formas no tan asertivas ni tan buenas, pero sí hay una evolución de personaje en este momento. Se da cuenta que no es lo suficientemente grande como él pensaba como para poder afrontar todo solo. Saltamos al capítulo 207 del manga, en donde Bakugo trabaja en equipo. A diferencia del primer trabajo en parejas, que fue que Bakugo estaba con Ida y lo dejó totalmente solo, en este se preocupa por sus compañeros e incluso está pendiente de todos y protege a Jiro. El trabajo en equipo no solo se queda en sus compañeros que le sirven para algo, sino que también ayuda a Deku, pues en el 217, a entrenar sus dones. Además también habla con All Might de sus sentimientos un poco hacia Deku y diciendo que su debilidad es la que lo hacía querer bullear a Deku. Esto es del capítulo 284. Es en ese punto en donde llegamos al capítulo 284 del manga de Boku no Hero, que es Bakugo sacrificándose por Deku. Un Deku al que él decidió seguir, un Deku al que él decidió poner de lado para dar su vida por él. Una vez. Otro payoff que hace Horikoshi, de paso acá de por medio, que es del capítulo 293, es cuando él dice su nombre, que es Gran Dios de las explosiones asesinas, Dynamite, que es un payoff hacia Best Genius, al que le dijo, la próxima que nos veamos, dame tu nombre de héroe. Y llegamos a todo ese mini arco de la clase 1 va rescatando a Deku, que es 319 al 322, lo que yo voy a contar aquí, que es básicamente Bakugo diciendo, lo conozco muy bien, sé que hay algo mal con Deku. En donde él es el que le dice, ¿por qué no estás sonriendo como dijiste que lo ibas a hacer? Como tú debes de ser. Es un Bakugo que se arrepiente de haber tratado mal a Deku, que se arrepiente de no haberle dado el valor que tenía, que le tenía envidia y que lo admite en su cara, que admite que Deku es mucho más grande que él y que muy posiblemente no lo vaya a poder alcanzar. Y es aquí en donde se nos hace uno de los más grandes avances de personaje en Bakugo, que es arrepentirse y decirle Izuku, porque no le dice a Deku, lo siento. Y tras esto llegamos a un momento, después de haber construido tanto al personaje, después de haberle dado tantos momentos que se redime, en donde arriesga su vida por los demás, al capítulo 362 del manga. Bakugo es atravesado por Shigaraki, básicamente dando su vida por la causa, porque un Deku pueda ganar más tiempo para llegar, por X o Y como lo quieran ver. Es Bakugo un total narcisista en un inicio, asqueroso, súper grosero, patán, y aparte de todo eso, obstinado a más no poder, el quien dice, mi vida no vale nada si aquí nadie gana, y sacrifica su vida. Obviamente Horikoshi no nos iba a quitar a Bakugo, que es el personaje más popular de Boku no Hero, pero si lo hubiese matado acá hubiese estado muy bien, porque hasta aquí su arco de personaje cerraba perfecto. Un Bakugo que reconoce que no va a estar al nivel de All Might, que no va a estar al nivel de Deku, pero que aún así lo quiere intentar y quiere acompañar al amigo de la infancia, el que le hizo bullying durante un chingo de tiempo, es un cierre perfecto para el arco de personaje de Bakugo. Además, yo siempre defiendo, si no moría Bakugo, que muriese Edge. Me están diciendo que en una guerra no murió nadie aparte de los villanos. Y ese es un problema que yo tengo con el último arco de Boku no Hero, que faltaron muertes impresionantes, faltaron muertes de peso de verdad, no de héroes de relleno, sino héroes grandes.
Y Edgeshot era el perfecto candidato a desvivirse, a irse de este lado heroico por salvar a Bakugo, y ahí su muerte hubiese tenido un peso mucho más grande, bueno, su muerte entre comillas la de Bakugo, ¿no? Pero hubiese tenido un peso muchísimo más grande. Así que no, Bakugo no tuvo que haber muerto por su carácter, tuvo que haber muerto porque su arco de personaje, para el momento en donde estaba en el manga, daba para eso, daba perfectamente para que Bakugo dijese, bueno, chao. Obviamente hay muchas razones de por medio por el cual Horikoshi no iba a hacer eso, pero este momento en la guerra era un momento donde hubiésemos dicho, wow, Boku no Hero se arriesgó. Cuando la gente dice que Deku no tuvo un reconocimiento, siento que miden el reconocimiento al mismo nivel que el reconocimiento que tuvo All Might en su época de oro antes de su retiro, y no entendieron el arco de All Might. All Might perjudicó de muchísimas formas a la sociedad, no solamente la civil, sino también la de héroes, porque recaían mucho en él. Cuando se retira después de la pelea de Camino contra Afo, vemos que la brecha fue tan grande la que creó entre él y entre Endeavor, que Endeavor llegó y sabía que no iba a poder cubrir ni siquiera la mitad del trabajo que hacía All Might. A muchos les hubiera gustado que Deku tuviese ese reconocimiento, pero ese reconocimiento es el reconocimiento tóxico que All Might aprende que no puede volver a suceder, porque él se da cuenta cuando se retira que dependían mucho de él y que de cierta forma la cagó con eso. All Might y Deku empiezan en el mismo camino, dos quirkless a los que les llega una suerte muy grande y pueden cumplir el sueño de ser un héroe, pueden salvar más personas, pero deciden ir por caminos diferentes. All Might decide que él lo va a hacer todo solo y Deku decide que se puede apoyar en personas para salir adelante. Cuando Deku pelea contra Afo y toda la clase 1A lo ayuda, mucha gente lo está viendo, mucha gente sabe quién es Izuku Midoriya y todo lo que hizo en la guerra, y no se olvida durante los 8 años del timeskip. Yo creo que no leímos el mismo manga y ustedes lo están leyendo en algún sitio en donde cambiaron palabras, porque en Manga Plus yo leí que este niño dijo que mucha gente quería ser como Deku cuando creciera, que muchos niños tenían como una imagen de referencia de héroe a Deku, y cuando lo ve después de que salvan al niño, pues literal dice como ¡uy! ¡Un huevón! ¡Un grande! Si para ustedes reconocimiento implica el mismo nivel de reconocimiento dentro de la obra que el que tenía All Might, siento que es una perspectiva muy mala y que no entendieron mucho del arco de All Might, que nos dice que eso está muy mal. Y sé que me van a decir, pero es que Deku no tuvo una estatua. No tuvo una estatua solo, porque justamente se diferencia del tipo de héroe que era All Might individual y sí tuvo una estatua con todos sus compañeros. Es que nadie lo reconoce. Dai lo reconoce, y Dai es el ejemplo de que Deku sí fue alguien que marcó la historia en Japón. Pero es que es profesor, entonces quedó haciendo nada y fue un olvidado. Wait, hay que entender algo, y es que en Latinoamérica tenemos una visión del rol del docente muy diferente a la que lo tienen en Japón. Allá los admiran. Acá uno como profesor, que yo a veces doy clases, lo tratan como una mierda porque se creen en el derecho. En Japón no, en Japón son personas que respetan, son personas que admiran, son personas que te guían en la vida y así los ven como guías. Es que Deku no es héroe profesional, pero es que defínanme ser héroe profesional y que labores, porque Aizawa es un héroe profesional que enseña en la JUA. Muy posiblemente Deku al graduarse en la JUA tuvo que haber tenido su carnet de héroe profesional. Nosotros no lo vemos, pero pues eso no significa que tengamos que ignorar que para graduarte de la UA pues implica que seas un prohéroe. Así que siento que decir que Deku quedó solo, sin reconocimiento, abandonado y todo, simplemente dice que la gente no entiende mucho del arco de All Might. Deku es ignorado por toda la sociedad en Boku no Hero. No puedo responder el comentario, pero hablemos de esto. Porque si hay gente que piensa que en este panel Deku tuvo que haber sido recordado y reconocido por estos niños. Y es que si nos vamos al 425, Fuwa nos lo explica. En momentos de guerra como estos, que son como supremamente oscuros, simplemente se van a recordar las grandes batallas, pero no se va a documentar muy bien todo, y todo lo que lo dice que es como, pues no se va a hacer el 100% fiel a lo que sucedió en la guerra. Y lo que mucha gente ignora al decir que Deku es reconocido, pero no es saludado por todo el mundo en la calle, es que a lo mucho Deku, supongamos que fue un año profesional, ¿no? Pero, bueno, o sea, hay gente que tiene más reconocimiento y que la gente está viendo mucho más constantemente. Uraraka, Momo y Deitsuyu tienen su proyecto para que los niños sepan conocer sus dones. Shoji y Koda tienen su proyecto pro heteromorfos. Y en este mismo panel vemos a Tokoyami y a Red Riot siendo figuras públicas. Nosotros, por como vemos el manga y por como se nos cuenta, intuimos que todos los profesores de la UA son conocidos, pero supongan que una agencia de héroes o el público en general quiso ver a Deku después de graduarse y no lo encuentra porque le estás trabajando de docente, o yo qué sé, tuvo que haber estudiado algo para ser docente en general, pero supongamos que la gente lo busca y no lo encuentra como un héroe profesional. Bueno, un héroe profesional activo. ¿Qué hace? Pues pasa de largo y busca héroes que estén activos como todos los compañeros de Deku.
Y es que, por como nosotros vemos la historia a los ojos de Deku, muchos profesores de la UA tenían una carrera de héroe profesional, o sea, héroe profesional activo en cuanto a rescates, crimen o lo que sea, a diferencia de Deku que muy posiblemente no la tuvo. O si la tuvo fue muy corta porque sabemos que en algún punto las brasas se iban a acabar. De esto me hice caer en cuenta hace unos días un amigo y es que es cierto, o sea, no hay chance de que la gente en 8 años recuerde tanto a Deku como si lo van a recordar pues otro tipo de personas, las personas que estuvieron en el refugio de la UA, por ejemplo, las que no se olvidaron de todo lo que sucedió, las que no siguieron con su vida y siguen pensando en esos momentos de la guerra y esos niños no tenían chance porque son niños chiquitos a los que el mismo capítulo 425 nos explica que no se va a documentar tal cual pasaron las cosas. Entonces Deku no tenía una carrera profesional tan larga como para ser recordado porque pues si tienes a un chingo de héroes que te los muestran en la cara y luego tienes un profesor de la UA que a lo mucho lo puedes ver supongamos en el festival deportivo y sabes de él por los lados, pues más fácil que reconozcan a sus compañeros que a él mismo. Y eso es algo que un amigo me hizo caer en cuenta hace unos días y es que es cierto, o sea, si Deku no tiene una carrera profesional tan larga como la de Eraserhead, que sabemos que Deku sabía de él gracias a pues, sus momentos de acción como héroe, la de Cementos, la de All Might, la de Vlad, que es el profesor de la 1B, creo que se llama, y demás héroes que de Midnight, por ejemplo, también era conocida dentro y fuera de la UA, entonces pues, si Deku solo fue un profesor y no fue un héroe activo en cuanto al crimen y todo, pues no le iban a reconocer. ¿Las películas de Boku no Hero son canon? La respuesta aburrida y corta es sí. Horikoshi lo confirmó en una revista Cinema Magazine en 2018 cuando salió Two Heroes. La respuesta larga y mi favorita, sí, pero depende. Si bien las películas de Boku no Hero son hechas para vender, pues Horikoshi trabajó en la producción y decidió incluir algunas cosas en su manga. Este año Horikoshi salió a decir para Boundary que le gustaba más el tipo de películas de Dragon Ball, ¿no? De, miren, cuéntenme algo nuevo dentro de este universo, pero que pues no afecte la trama original y así no simplemente adaptamos otra vez el manga en una película y ya está. Mahori y Katsumi aparecen en un panel del manga, lo mismo Melissa aparece en varios momentos, también está el hecho de que Nine aparece en un recuerdo con All for One, está Star in Stripes, está el pasado de All Might, y si ustedes quieren incluir lo que pasó con los vestigios del One for All en Bakugo, se los dejo a ustedes porque para mí eso no es canon. Ahora, la conversación no va tanto del lado de hay cosas canon, no hay canon, porque si hay cosas canon y hay cosas que no son canon, va más en el hecho de Your Next va a ser canon. Sabemos que la película toma tiempo en ese mes donde Shigaraki se estuvo recuperando después de la pelea con Star and Stripes y los héroes aprovecharon a entrenar. Es un mes, pudieron haber pasado muchas cosas, les dio tiempo a prepararse a los héroes. Para mí hay una parte que hay que ver la película porque al final de cuentas no se estrenado en este lado del charco, pero con la premisa no me encuadra en tiempo porque no tenían recursos, este tenía que descansar y se fueron a hacer misiones chingonas. Mientras Japón estaba hecho una mierda. Es de ahí que hay que esperar a que Your Next salga en Latinoamérica porque al menos en Japón ya se estrenó, pero aquí en este lado del charco sale nomás en Estados Unidos y en Canadá el 11 de octubre. Todavía no sabemos si va a llegar a la TAM, pero pues todavía no sabemos si es canon o no, o qué partes van a ser canon y qué partes no.